Bueno, mis chicos, bienvenidos a nuestra clase de medio social. Por favor, vamos a tener cuaderno a la mano, igual el libro, ¿verdad? Cuaderno y libro. Y ahora sí vamos a trabajar en el cuaderno el ejercicio que nos quedó pendiente del día de ayer, ¿sí? Y se vuelven a ubicar, por favor, en la página 105. Página 105. Igual, ¿verdad? Los intentos de unificación, ustedes ya tenían título, ya tenían fecha. ¿Y qué vamos a realizar? Bueno, ¿qué vamos a realizar? Bueno, ok, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Necesito que ustedes en su cuaderno, ok, me escriban el nombre de los 3 intentos de unificación y me digan los países que participaron en cada intento. Por ejemplo, el primero, Federación de la Gran Colombia, ¿verdad? Si quieren pueden ir anotándolo de una vez. Federación de la Gran Colombia y después me van a hacer un listado de los países que participaron. Igual lo tienen en su libro. Está Panamá, Colombia, ¿cuál otro? Venezuela, Venezuela y Ecuador. Excelente, Ecuador. ¿verdad? Venezuela y Ecuador. En primer intento son 4 países. En el segundo son 2 países. En el tercero son 5 países, ¿verdad? Solo el nombre del primer intento y los países. El nombre del intento y los países. El nombre del intento y los países. Esa es la actividad de ahorita, ¿ok? Sí, mis. Recuerden utilizar lapicero, ¿verdad? No podemos dibujar. Ustedes ya tenían el título, intentos de unificación, de ahí escriben que fueron 3 intentos y escriben el nombre de los 3 intentos, ¿verdad? Pero también me van a escribir el nombre de los países que participaron en cada intento. ¿Cuáles eran las páginas que me perdí? Página 105. Bueno, ya al terminar este ejercicio, ¿verdad? Que no me lo van a enviar a Messenger, ya que todos me lo mostraron en pantalla. Solo una compañerita que sí, necesito que me lo envíe, por favor. Vamos a ver si el tema de los conflictos políticos y económicos, que es la siguiente página. Página 106 y 107. Página 106 y 107. Y vamos a escribir la fecha. Así es, excelente. La fecha, ¿verdad? En la parte de arriba, en la parte de abajo, ustedes ya saben, hoy es jueves 6 de mayo del 2021. Nayeli, ¿puedes ir rapidito, por favor? Bueno, creo que va a ser momento de empezar a sacar a compañeritos que tienen cámara desactivada. Veamos. Bueno, ahora sí. Repito, voy a hablar sobre conflictos políticos y económicos, ¿sí? Bueno, a ver, dime. Repito, ¿verdad? Conflictos políticos y económicos, ¿sí? Seguimos, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces, como les explicaba, conflictos políticos, ¿verdad? Y económicos. Cuando hablamos de políticos, obviamente, ¿verdad? Sobre el gobierno, sobre leyes y todo eso. Económicos de dinero, ¿verdad? Bueno, resulta, ¿sí? Que los conflictos entre las nuevas repúblicas americanas vinieron y surgieron principalmente por disputas territoriales a causa de fronteras que no estaban claramente definidas, ¿sí? Y a deseos de expandir sus territorios. Resulta que estas diferencias que habían entre ellos generaron enfrentamientos, ¿verdad? Armados. Y algunos de estos enfrentamientos que generaron estos conflictos fueron los siguientes, ¿verdad? Primero tenemos la guerra entre Estados Unidos y México. Esta guerra sucedió en el año de 1846 a 1848. Bueno, resulta que en esta guerra, ¿verdad? Que fue entre 2 países. ¿Qué países? Estados Unidos y ¿cuál otro? México. México. Excelente. México. Muy bien, resulta que la guerra entre estos 2 países, ¿verdad? Vino y se propició por las expansiones territoriales, es decir, por el territorio, ¿verdad? Por el terreno de Estados Unidos. Y vino y concluyó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual México vino y cedió a su vecino
los actuales estados de California, ¿verdad? Vino México y cuando hicieron ese tratado de Guadalupe Hidalgo, habló con Estados Unidos y le dio los estados de California, Colorado, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas. Texas, perdón, ¿ok? ¿Sí? Bueno, vamos a la Segunda Guerra. ¿Qué guerra es? ¿Cuál es la Segunda Guerra? Guerra de secesión. 1860 a 1865. 1870 a 1865. Ok, excelente. Muy bien, ¿verdad? Aquí nos van a explicar el motivo por qué se llama secesión. De 1800, sí, vamos a ver. Bueno, resulta que este conflicto, sí, vino y estalló en Estados Unidos, ¿verdad? También entra aquí Estados Unidos. Estalló en Estados Unidos cuando los estados del norte, que eran llamados estados de la Unión, ¿sí? Se opusieron a los estados confederados del sur. Resulta que estos últimos de la Unión, ¿verdad? Estos últimos estados, ¿sí? Deseaban que continuara la esclavitud, entre otras pretensiones, ¿verdad? Pero el otro no, el otro ya no quería la esclavitud. Entonces vino la superioridad del norte, ya que era súper enorme, ¿verdad? Tenía más población, tenía más armamento y tenía una mejor economía. Y resulta que el sur fue derrotado y en 1862 vino Abraham Lincoln y abolió la esclavitud en esos estados, ¿verdad? A ver, dime, Santiago, tienes manita levantada, ¿qué pasa? Misa le iba a decir de que a la otra que pregunte qué guerra es, que levanten la mano, mis, porque mucho relajo se oye. Ok, gracias. Bueno, ahorita no les he dicho que levanten la manita, entonces por lo mismo los dejé hablar así, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver. Gracias. Veamos. Ay, no me pasa. Ay, ahora sí. Tercer guerra es la Guerra del Pacífico, que fue en el año, ¿qué año? 1878 a 1874. Ok, bueno, gracias. Voy a dejar que me hablen todos, solo que no griten, ¿sí? Hablen así despacito, Ya, ¿ok? pues, iba aquí. Bueno, Guerra del Pacífico que fue en 1878 a 1884, ¿verdad? A ver, un micrófono está ahí como que lastimando. Gracias. Bueno, permítanme. Ya vi una cámara desactivada. Bueno, a ver, ¿por qué esta cámara es desactivada, Matías? Matías, ¿está ahí? Sí, Miss. Ok, bueno, encargo cámara, por favor. Última No, Miss, vez. perdón, es que mi teléfono se le acabó la carga y tuve que agarrar mire, tuve que poner un gran cable. Ok, está bien. Bueno, Saúl, dime. Perdón, señorita, me fui un ratito, pero es que se metió alguien aquí. Ok, bueno, vamos con la tercera guerra, que fue la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Resulta que en esta guerra, en la Guerra del Pacífico, se enfrentó Chile contra Perú y Bolivia, ¿sí? Vino Chile y se enfrentó contra dos países, Perú y Bolivia. La causa de esta guerra o de ese enfrentamiento fue la lucha por la obtención del control de una región rica, ¿sí? Bueno, ese fue el motivo de la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Vino Chile y tuvo un enfrentamiento con Perú y Bolivia porque ellos querían, ¿verdad? O Chile quería la obtención del control de una región rica en guano, salitre y cobre, ¿sí? Bueno, si nos damos cuenta, creo que algo que tienen en común estas guerras es que querían algo, ¿verdad? Querían algo, ya sea dinero o querían territorios. Veamos la última guerra, que fue la guerra, a ver, que fue la guerra de la Triple Alianza de 1864 a 1870. Ok, muy bien, En gracias. competición, dijo. Sí, fueron muy coordinadas, excelente. Vamos, la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Que fue en 1864 a 1870.
Esta guerra, aparte de la Triple Alianza, también se le conoce como la Guerra de Paraguay. Esta guerra vino y se trató de la confrontación entre este país, ¿verdad? Que es decir, Paraguay, sí, y la alianza que tenía entre Argentina, Uruguay y Brasil. Como resultado de esta guerra, de la Guerra de la Triple Alianza o Guerra de Paraguay, sí, Paraguay vino y perdió una parte de su territorio, ¿verdad? Y casi la mitad de su población murió, ¿sí? Entonces creo que entre todas las guerras esta fue como que la más difícil, porque aquí en Paraguay fue donde, aparte de que perdieron territorio, no solo perdieron territorio, sino que perdieron la mitad de la población, ¿verdad? La mitad de la población murió. Veamos, estos fueron los conflictos políticos, ¿sí? Conflictos políticos. Vimos guerras así entre países, ¿verdad? Ahora veamos los conflictos económicos. Veamos. No veo nada. ¿Sí pueden ver pantalla? Yo no. Sí, Miss. Sí, ok, bueno. Conflictos económicos. Resulta, les cuento, que la economía de las nuevas repúblicas americanas vino y atravesó por momentos así muy, pero muy difíciles en las décadas donde seguía la independencia, ¿verdad? Pasaron así por momentos muy difíciles. Y resulta que durante ese proceso o durante ese periodo, la economía de la mayoría de países, ¿verdad? Latinoamericanos, se basaba en el monocultivo, pero el problema era que los ingresos generados por el monocultivo, ¿verdad? Por esa actividad eran muy pocos y solo beneficiaban a una minoría de personas, es decir, a una pequeña cantidad, ¿verdad? A pequeñas personas. Pero bueno, resulta que el poder económico en aquel entonces lo ejercían, ¿verdad? Principalmente las familias que poseían extensos terrenos. ¿Por qué creen ustedes que la economía en aquel entonces era ejercido principalmente por las familias que tenían extensos terrenos? A ver, Alejandro, dime. Es porque esa gente y esas familias que podían tener grandes territorios podían tener plantaciones de varias cosas así. Excelente, muy bien. Ingresos para ellos. Muy buena respuesta, muy bien. A ver, Saúl. Por dos motivos. O uno, ya eran ya de familia política, o como dice Alejandro, pueden tener plantaciones, haciendas y toda la mano de obra que van a generar sus trabajadores les va a beneficiar más a ellos que a sus trabajadores. Excelente, muy bien. A ver, Leslie. Iba a decir lo mismo de Alejandro. Ok, bueno, sí, ¿verdad? Resulta que sí, ¿verdad? Las familias que tenían así grandes terrenos lo ejercían porque ya como ustedes lo dijeron, porque ellos tenían como que la oportunidad de venir y crear cultivos en sus territorios, ¿verdad? En sus tierras, y gracias a eso podían exportarlo, ¿verdad? Entonces, obviamente la economía dependía mucho de las personas que tenían así territorios extensos para poder cultivar. Ahora sí, veamos. Resulta que los años de guerra y enfrentamiento entre los diversos países latinoamericanos vinieron y perjudicaron seriamente a la economía de varios países, ¿verdad? Llegaron al punto de la disminución de la mano de obra, obviamente porque si no había dinero no podían pagar, ¿sí? Y también se destruyeron muchos cultivos, ¿verdad? Bueno, todos estos enfrentamientos entre ellos, entre estos países, causaron el descontrol en las instituciones de gobierno. Este problema, ya al causar el descontrol en las instituciones del gobierno, provocó problemas en las actividades comerciales, principalmente en la exportación de diferentes productos nacionales, ¿verdad? Ya no podían exportar productos. Bueno, resulta que con el tiempo, ¿verdad? En los años siguientes a la independencia, vino una buena parte de la población y en edad de producir o trabajar debía de prestar servicio al ejército, ¿sí? Ellos ya no trabajaban en cultivos ni nada de eso, no. Ellos tenían que prestar su servicio, si quisieran o no, tenían que prestar su servicio al ejército por lo mismo, ¿verdad? Porque ellos estaban en guerras, estaban en conflictos, ¿sí? Entonces les importaba más, obviamente, ¿verdad?
tener personas para las guerras, para el ejército, que tener personas trabajando en cultivos. Entonces, por lo mismo, también fue el conflicto económico, ¿verdad? Porque ya eran pocas las personas que estaban trabajando en cultivos y todo eso, y ya la mayoría estaba en el ejército. Entonces, por lo mismo, la mano de obra no era suficiente, ¿sí? Bueno, después de todo ese proceso, de estas guerras y todo lo que estaba pasando, vinieron los gobiernos y al final se quedaron sin dinero para poder funcionar y tuvieron que venir, y pongamos aquí mucho ojo, tuvieron que venir y pedir un préstamo en el extranjero, es decir, a otros países, ¿verdad? Para poder pagar sus obligaciones. A ver, ¿quién tiene el micrófono ahí activado? Que sí le encargo mucho ese micrófono. Es Matías, mi. Ok, veamos. Bueno, tuvieron que venir y pedir un préstamo en el extranjero para poder pagar sus obligaciones, para poder pagar lo que tenían, ¿verdad? Tenían que ver cómo sobrevivían. Bueno, pero veamos, resulta que la Federación Centroamericana, sí, vino y se endeudó con un préstamo solicitado al Reino Unido. Ese préstamo se hizo en 1825. Con ese préstamo se originó la deuda externa en Centroamérica. Y bueno, esa deuda, adivinen a qué país le pasó. A Guatemala. A Guatemala. Así es. Muy Tenemos bien. que seguir la lectura, ¿verdad? Bueno, resulta que esa deuda, no, ahorita no es necesario que en la deuda, perdón, la lectura, ¿ok? La lectura. Sí, porque Bueno. te está en el penúltimo párrafo, ¿va? Sí. Por lo que estoy viendo. Resulta que esa deuda, sí, la heredó Guatemala. Pero bueno, obviamente ya que la deuda era grandísima, vino y Guatemala solo logró pagarla hasta el siglo XX, ¿ok? Entonces se imaginan desde cuándo vienen así poquito a poquito las deudas y todo eso, ¿verdad? Bueno, después de que solo logró pagarla hasta el siglo XX, vinieron todos, ¿verdad? Y todos esos conflictos ideológicos, todos esos conflictos políticos, económicos y todo eso, ¿verdad? Pusieron en peligro diversas actividades, ¿sí? De los países. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? Tanto conflictos políticos y económicos afectaron demasiado a la población, ¿sí? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Les va a quedar una pequeña tarea. Y es que me van a realizar dos páginas, la página 108 y 109 de su libro, ¿sí? Páginas 108 y 109 de su libro. Mucho ojo, vámonos a la página 109 en la actividad 28. Pongamos atención, por favor, que ya no voy a repetir porque aparte me quedan pocos minutos y necesito pasar a asistencia. Página 109 de su libro. En la actividad 28, hasta abajo donde hay una flechita y dice, dibuja en una hoja un afiche que apoye o rechace la Federación Centroamericana, luego preséntalo al resto de la clase, van a encerrarlo en un círculo y me van a colocar no. ¿Ok? Repito, página 109, actividad 28 en la flechita, donde dice dibuja en una hoja, donde dice que tienen que realizar un afiche. Lo encierran en un círculo y escriben no. Y de ahí todo lo demás sí lo vamos a realizar, ¿ok? Repito, página 108 y 109 de su libro y me van a enviar fotografía, ¿ok? Bueno, eso es todo. Repito, fotografía del ejercicio que realizamos hoy en el cuaderno, no, ¿sí? No. Solo fotos de las páginas, por favor.